día vamos a aprender el alfabeto quechua. El alfabeto quechua está compuesto por 28 consonantes y 5 vocales. ¿Y cómo lo denominamos en quechua? Jesuasimi seque yumpa. Ahora sí, vamos a ir viendo uno por uno cómo está compuesto el alfabeto quechua. Y además de ello vamos a estar poniendo ejemplos para cada uno de ellos. Entonces, atentos a la pantalla por favor, porque esta clase va a ser inolvidable. Empezamos con las vocales que componen el alfabeto quechua. Vamos con la A. Atoj, alco. Podemos repetir. Atoj, alco. Ahora nos vamos con la vocal E. Erque, equeco. Otra vez. Erque, equeco. ¿Qué significarían? Niño y amuleto. Vamos con la vocal I. Illari, que sería amanecer. Ichu, que sería paja. Iskay, que sería 2. Entonces repetimos. Illari, Ichu, Iskay. Ahora vamos con la O. Orco, Oncona, Huasi. Orco es cerro, Oncona Huasi es hospital. Una vez más. Orco, Oncona, Huasi. Vamos con la vocal U. Uma, Uchu. Otra vez. Uma, Uchu. Uma es cabeza. Uchu es ají. Lo que estamos aprendiendo son las 5 vocales que utilizamos en el quechua collao. Así que por favor a repasar este corto vocabulario que les hemos brindado. Ahora vamos a ver las 28 consonantes que componen el alfabeto quechua. Estas 28 consonantes se clasifican en 7 grupos y vamos a ir viendo uno a uno cada grupo de consonantes. El primer grupo de fonemas consonánticos se denomina suaves o simples. La primera consonante que vamos a ver es la consonante la. Para ello vamos a ver algunos ejemplos. Lirpu, lonco. Otra vez. Lirpu, que sería espejo. Lonco, que sería esfera. Es la primera consonante que vamos a conocer. Ahora vamos con la consonante ya. Tenemos el primer ejemplo, llama, lyoxi. Llama es el auquénido, ¿no es cierto? Lyoxi es el verbo salir. Tenemos otra consonante, ma. Para esta consonante también vamos a poner algunos ejemplos. Maki es igual a mano. Michi es el gato. Otra vez, maki, michi. Ahora vamos con la consonante N. Para ello vamos a poner algunos ejemplos. Nina es fuego. Noka sería yo. Entonces otra vez repetimos. Nina, fuego. Noka, yo. Vamos con la consonante ña. Ñawi, que sería ojo. Ñoscon, cerebro. Otra vez. Ñawi, ojo. Ñoscon, cerebro. Ahora vamos con la consonante ra. Rumi, que sería piedra. Riti, nieve. Otra vez. Rumi, riti. Ahora continuamos con las consonantes suaves y simples. Tenemos otra, que sería la consonante sa. Sara, sonco. Otra vez. Sara, sonco. Sara es maíz. Sonco es corazón. Tenemos la consonante wa. Vamos a poner algunos ejemplos. Hualca, que sería collar. Hualca, huichana, que sería escalera. Otra vez. Hualca, huichana. Muy bien, hasta aquí hemos visto las consonantes simples o
suaves. Ahora sí, síganme, vamos a ver el segundo grupo de consonantes. Vamos a ver los fonemas consonánticos variables. Estos se distinguen en tres grandes grupos. Tenemos las simples, las aspiradas, las reforzadas y las glotalizadas. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Para empezar tenemos los fonemas consonánticos simples. Estas se pronuncian suavemente. Tenemos los siguientes. Cha. Para eso vamos a poner un ejemplo. Chaki. Chukcha. Otra vez. Chaki. Chukcha. Que sería pie y cabello. Ahora vemos el segundo. El fonema consonántico K. Ejemplos. Cachi. Quilla. Cachi. Quilla. Tenemos otro fonema consonántico. Pa. Ejemplos. Para, perca. Para, perca. Para es lluvia. Perca es pared. Tenemos el cuarto fonema consonántico. Simple. Ka. Para eso tenemos algunos ejemplos. Cocha. Cocha. Crespi. Crespi. Crespi sería vidrio. Cocha sería lago o laguna. Y por último tenemos el fonema consonántico Ta. Tuyu. Hueso o el adjetivo flaco. Tuyu y tuta, que sería noche. Entonces los dos ejemplos, tuyu y tuta. Ahora vamos a ver los fonemas consonánticos aspirados. Esto se produce cuando el aparato fonador cierra total o parcialmente la salida del aire. Después va soltando suavemente y así se produce el sonido. Para eso veamos los siguientes ejemplos. El primer fonema consonántico que vemos es el fonema cha. Escuchen bien, cha. Para pronunciar bien vamos a poner algunos ejemplos. Chilpa. Chilpa. Que sería astilla. Choco. Choco, que sería cerradura. Es el primer fonema consonántico que estamos viendo. Ahora vamos al segundo. Es el fonema K. Escuchen bien, K. Para eso también vamos a poner algunos ejemplos. Kipu. Kipu. Tenemos otro. Kutu. Kutu. Kipu es nudo o sistema de contabilidad inca. Kutu es helado. Ahora tenemos otro fonema consonántico aspirado. Sería la pa. Para esto también tenemos ejemplos. Puyu. Puyu. Ahora otro ejemplo. Posoko. Posoko. Sería igual a espuma. Entonces este sería el tercer fonema consonántico. Vayamos al cuarto fonema consonántico. Es el fonema ja. Escuchen otra vez el fonema ja. Para ello vamos a ver algunos ejemplos. Katuj. Katuj. Katuj sería comerciante. Kospay. Kospay, que sería revolcarse. Ahora veamos el último fonema consonántico aspirado. Sería la ta. Tenemos también para esto algunos ejemplos. Tehtichi. Tehtichi. Freír. Otro ejemplo. Tokai. Tokai. Saliva o escupir. Entonces, amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de este video y espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más del quechua. Hinaka no kawaka tupananchis kama. Rizaj.